Uno. Buen día. A continuación realizaremos la presentación de circuitos inversores con sus respectivos ejemplos. En este momento me encuentro con mi compañero Andrés Pinto y mi persona, Paula Salazar. Entonces, empezaremos. Bueno, vamos a hablar acerca de conversores DC-AC. Y un dato curioso acerca de esto es que este tipo de conversores son utilizados en nuestro día a día constantemente. Entonces, esos son circuitos inversores que se encargan más que todo de cambiar o transformar un voltaje de entrada de corriente continua a una corriente alterna, como podemos observar en la imagen que tenemos a continuación. Bueno, entonces en la imagen podemos ver el diagrama como normalmente lo podemos encontrar. Pues la conversión de C a C. Pues tenemos que recordar que pues una señal AC su promedio es cero, por ende no tiene valor de C. Y pues vamos a dar unos pequeños ejemplos de cómo lo podemos ver en la vida cotidiana. Entonces vamos con el ejemplo uno, Entonces, que pues es un inversor muy común usado. Este inversor pues por lo general se usa en vehículos en donde pues se conecta en la parte del cenicero y pues nos entrega una señal AC en donde podemos pues conectar el cargador de nuestro PC, de nuestro celular sin ningún tipo de problemas. ajá. Entonces, más que todo este tipo de funcionamientos se utilizan para fuentes de alimentación y en la industria también encontramos bastantes para controlar altas potencias en cada uno de los procesos adecuados. Así como podemos ver en este siguiente ejemplo, que es de energías renovables, los paneles solares normalmente dan un voltaje en corriente continua y para poder llegar a la casa y que se pueda consumir de una manera adecuada, se hace la conversión indicada por medio de un inversor para obtener nuestro voltaje alterno, en el cual es posible utilizarlo en todos nuestros dispositivos, ya como podemos observar, tanto las lavadoras, licuadoras y todos los dispositivos normalmente utilizados en nuestro hogar. Bueno, ustedes dirán que por qué se hace esa doble conversión. Bueno, como está establecido en el país, pues nuestra señal, o sea, todo el tipo de corriente es AC y vamos a 60 Hz. Entonces, cuando nosotros estamos generando la energía a partir de los paneles solares y nos entregan eso en DC para poder distribuirlo, pues hay unos estándares. Entonces, toca transformarlo a AC a 60 Hz y pues ya puede ir a nuestras casas en donde pues la mayoría de elementos que nosotros usamos funcionan con DC, pero lo tienen que transformar de AC a DC. Entonces es algo que eh, pues nos puede dar una idea en cómo nos puede ayudar estos inversores en la vida cotidiana. Ok, también vamos a empezar a hablar acerca de dos transistores, los cuales son muy utilizados en este tipo de circuitos. Empezaremos con nuestro transistor MOSFET, que vemos a continuación. Este transistor es de efecto de campo eh, metal óxido y es un semiconductor. Más que todo lo que se encarga este dispositivo es regular la salida de voltaje a partir de un voltaje de entrada. Sí, entonces, bueno, este MOSFET, pues lo que nos quiere decir la palabra MOSFET es MOS significa unión metal óxido semiconductor y FET significa que es un efecto de campo. Entonces, como podemos ver en la imagen de la izquierda, su funcionamiento se da a partir de los llamados huecos. Cuando la puerta, que es la G, pues tiene un valor y pasa un voltaje umbral, se crea una especie de canal en donde pueden transitar pues los electrones de un lugar a otro y pues en la parte de la figura de la mitad podemos ver la forma y el símbolo, pero pues nosotros en potencia lo vamos a conocer, o sea, lo vamos a conocer más que todo como un switch controlado. Lo vamos a trabajar como un switch, es correcto. Y el siguiente transistor que es bastante utilizado es el IGBT. Este dispositivo, más que todo, es un transistor bipolar de puerta aislada y es un dispositivo también semiconductor.
y él tiene como la unión de los dos transistores más utilizados. Como tal, su proceso de excitación trabaja como un MOSFET, como lo habíamos explicado anteriormente, y todas las características de conducción las trabaja como un BJT. Entonces, pues como podemos ver en la imagen, es la unión prácticamente de dos transistores, uno de efecto FET y un BJT, un bipolar normal. Ok, y las aplicaciones que tiene este tipo de transistores se encuentran más que todo en la variación de frecuencia, convertidores de potencia y sistemas de alimentación interrumpida. También lo podemos utilizar de cierta manera como un switcheo para obtener la frecuencia adecuada que queramos al final. Y ahora miraremos los tipos de inversores. Entonces empezamos con un puente H. Normalmente un inversor trabaja parecido a lo que realiza un puente H, debido a que este también convierte su energía y pasa las corrientes de acuerdo a como quieran transitar, ya sea para más que todo mover controles de motores, es utilizado este tipo de dispositivo, de circuito. Entonces este circuito es un poquito una guía de lo que vamos a manejar más adelante. Entonces digamos que pues un funcionamiento relativamente sencillo en donde se acciona el switch 1 y el switch 4 para un estado y el switch 3 y el switch 2 para otro estado. ¿Sí? Mientras que los dos primeros estén accionados, los otros dos no pueden estar pues conduciendo. Entonces aquí es donde empezamos a cambiar esos switches por transistores, ya viéndolo más a detalle, como lo podemos ver en las siguientes diapositivas. ¿Vale? Entonces empezaremos con un circuito monofásico, en el cual podemos observar que en la parte de la izquierda de nuestra imagen tenemos un microcontrolador, en el cual es el encargado de mandar pulsos a los que se conectan en el medio, que son optocopladores, que estos son los encargados de obtener la señal de pulso y mandarla a cada uno de las partes de nuestro circuito. Entonces, pues nosotros vemos que las salidas de estos drivers es la pata 7 y la pata 5, las cuales están conectadas a unos transformadores, los cuales van a hacer el funcionamiento de este puente H, en donde nosotros podemos ver las diagonales, como decíamos el S1 y el S3 del puente H que habíamos descrito anteriormente, solo que aquí lo vemos con transistores, precisamente son transistores IGBT, en donde podemos tener pues el BJT y el transistor de efecto FET. Perfecto. Estos diodos Zener que podemos observar aquí en esta parte son para mantener el voltaje BTH o el voltaje umbral de los transistores de efecto de campo, debido a que si estos no superan pues nunca van a switchar. Entonces para eso son específicamente esos diodos Zener. Okay. Entonces ahorita miraremos el puente trifásico. Pues antes de empezar con el ejemplo en el cual está todo en conjunto, pues hablaremos primero de un puente trifásico. Entonces aquí tenemos nuestras tres señales de entrada y cada uno de sus señales va a hacer que se active nuestros transistores. Entonces tenemos, normalmente se van a activar de a 3. Entonces empezaríamos con nuestro transistor 1, 2, 3, teniendo en cuenta que dos de estos, su voltaje de entrada siempre va a ser 0 y se van a controlar entre los tres. Y así sucesivamente. Cuando se apaga el primero, entonces se enciende 2, 3 y 4, pasando toda la señal a través de ellos, y en el momento que llega la onda a su umbral y empieza a bajar es cuando se activa el siguiente transistor, y así va en funcionamiento del circuito en proceso. Entonces, como lo decía mi compañera, digamos en el caso de 1, 2, 3, 1 y 3 no van a tener pues una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a ser 0. En cambio, Q1 y Q2 sí van a estar trabajando y su voltaje va a ser B sub S. Entonces, así es como va funcionando. Siempre va a haber uno que vale 0 y va a haber otro que va a valer el valor de la fuente. Entonces ahí es cuando se van generando este tipo de ondas tipo sinusoidal. Obviamente vamos a tener pues la particularidad que no se va a ver como una onda seno,
sino se va a ver como una onda cuadrada porque, por la cantidad de Debido armónicos a que los tenemos. armónicos que tienen. Es verdad. Debido a los armónicos, pues ahí la onda no va a ser 100% ideal a lo que se está esperando, sino que va a tener su forma cuadrada, tal cual como lo dijo mi compañero. Entonces pues satisface porque pues va a tener, no va a tener voltaje DC, entonces aún sirve. Ok, Bueno, ahora vamos a ver el último ejemplo, que es un controlador de velocidad de giro, en el cual lo hemos dividido por subpartes para poder explicarlo de la mejor manera y que se sea entendible para todos. Entonces, principalmente empezamos con su parte de control, como podemos ver, en la cual en esta se maneja un PWM. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se encuentran estas ondas que tienen bastantes armónicos. Y una de las maneras y una de las técnicas para controlar estos armónicos es por medio de un PWM. Esto lo podemos hacer por medio de un microcontrolador, generando una señal cuadrada para que se resten con la señal que ya estamos generando de por sí y tengamos una señal más perfecta, parecida a una sinusoidal, de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces podemos observar en la parte izquierda, tenemos nuestro microcontrolador y en el cual este se conecta a un driver, que es el driver del control de todo el circuito, en el cual recibe la señal, al cual a este se conecta a nuestro siguiente driver, que es ya en la parte izquierda superior, que es el que controla como tal los reguladores, tanto nuestros puentes trifásico como monofásico. Y pues como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, siempre tenemos un optocoplador que es el encargado de realizar nuestro cruce por cero y que tenga en cuenta los diferentes pulsos que va a recibir del microcontrolador. listo. Entonces, en resumido, tenemos un driver, el cual es el que vemos en el centro, y la parte de la derecha vamos a tener los optos y el conversor de CDC que vamos a usar más abajito del circuito, que es la segunda parte. Entonces, esa parte de abajo la vamos a dividir en dos subpartes. La primera subparte es el puente rectificador, es un puente rectificador de diodos común y corriente, solo que este es trifásico, entonces tenemos 6 diodos. Entonces estos van a servir para pues rectificar la señal que ya viene de la parte de la señal de entrada, en donde la idea es que sea lo más perfecta posible esa señal sinusoidal, o sea, que sea la fundamental y quitarle la mayor cantidad de armónicos, teniendo en cuenta que el primer armónico es el que más altera y por lo general los otros pues no aportan mucho a la señal. Empiezan a disminuir. Es correcto. Entonces, bueno, tenemos nuestro puente rectificador en nuestra primera parte y pues vamos a ver la segunda, que ya es el puente trifásico. Entonces, bueno, este puente trifásico prácticamente es como el otro que estábamos explicando. Pues tenemos los 6 transistores en donde van a tener una frecuencia de switcheo dada por el microcontrolador y esa frecuencia de switcheo pues uno la puede determinar pues el diseñador. Pero pues realmente es el mismo funcionamiento. Siempre va a haber uno que esté dando cero y otro que esté dando la señal de entrada. Entonces, sí, todo esto se manejará por medio del microcontrolador, el cual nos dará los pulsos necesarios para que el circuito funcione de la manera adecuada y pues activemos cada uno de los transistores de acuerdo a lo que nos está requiriendo para el funcionamiento que queramos. Pues, en este caso, para este ejercicio, pues es el control de un motor. Listo. Entonces eso sería todo por la explicación de... ¿Vale? Eso sería todo. Muchas gracias y esperamos. Denle like y compartan. Adiós. Adiós.